Muchachos, ¿cómo les va? Un gusto saludarlos. A los novenos, tanto al 91 como al 92. Qué gusto pues tener la oportunidad de explicarles esta guía número 8 que ustedes ya la tienen en sus manos. El propósito es que ustedes la entiendan, comprendan un poquito más de la guía, de la lectura, y en ese sentido ustedes puedan desarrollar de la mejor manera los ejercicios que están descritos en la parte final de la guía, ¿vale? Igual, si ustedes tienen dudas, inquietudes, saben que pueden escribirme al WhatsApp. Yo con mucho gusto estaré atendiendo todos los cuestionamientos, las dudas, las inquietudes que ustedes tengan, tal como lo hemos venido haciendo. Pero sin embargo, pues vamos a hacer esta explicación para que ustedes tengan un poquito más de claridad frente a lo que tienen que desarrollar, ¿de acuerdo? Bueno, como nosotros leemos, lo que vamos a trabajar o venimos trabajando son precisamente las mutaciones, ¿no es cierto? Están aquí. Y ustedes pues pueden ver, es inevitable que ustedes vean aquí un letrerito muy bonito, pues que hay un afiche de una película, ustedes la deben conocer o las deben conocer. A la edad que tienen muy seguramente habrán visto una de las películas de la saga completa, que son muchas, de los X-Men. Y la pongo aquí y la puse como foto para que ustedes contextualicen el término, porque el término mutante se ha vuelto bastante famoso, y tan famoso que incluso pues en las películas es un término que se lo maneja para darle poderes o superpoderes a los humanos que tienen algún tipo de mutación, o digamos algún tipo de diversificación en sus funciones genéticas. Si ustedes ven las películas, en alguna parte del libreto o en alguna parte de los diálogos van a escuchar que ellos hablan de genética, y van a decir genéticamente ha sido modificado, o hay algún tipo alguien es portador de un gen específico, etcétera. Y de esa manera a usted le están enseñando, si le ponen atención, que las mutaciones son genéticas, ¿no? Tienen que ver muchísimo con la genética. Entonces una mutación no puede suceder de manera externa, tiene que suceder a raíz de las modificaciones del ADN y de los genes que poseemos nosotros en cada célula de nuestro cuerpo. Mire, entonces para que lo tengas en cuenta, aquí yo les puse en la lectura, mire, seguramente has escuchado la palabra mutante o mutantes, tal vez en televisión, como les digo, en algunas películas, o quizás en documentales o libros de biología. En libros de biología pues es lo más común, ¿no? Porque ahí está toda la información técnica. Pues bien, hay una serie de películas muy famosas que se llaman Los X-Men, que ustedes los han de haber visto, o en español sería Los Hombres X. Me perdonan, aquí me faltó la S, ¿no? Los Hombres X. Si has mirado una de esas películas, habrás escuchado muchas veces la palabra mutante. Aquí está. Y claro, y es correcto, pues según el argumento de las películas, los hombres y mujeres tienen poderes gracias a una mutación. Por eso se llaman mutantes, ¿no? Y preciso, los que están en el afiche pues son considerados mutantes. Además, si pones mucha más atención, puedes darte cuenta que en las mismas pelis la palabra mutante la relacionan muchísimo con ADN y la genética, ¿no? En alguna parte sale algún científico, alguna persona y lo menciona y dice genéticamente modificado, o genéticamente se le ha extraído, o genéticamente se le ha dado, o se le ha puesto, o se le ha permitido, ¿sí? Pero es genético y tiene mucho que ver con el ADN. Entonces aquí la primera parte del concepto es que ustedes lo tienen que entender, o por lo menos gran parte ya lo hemos visto, de que la genética tiene muchísima relación las mutaciones tienen muchísima relación con ADN y genética. De eso tenemos que tener claridad. Dice que aunque como seres humanos no es probable que desarrollemos poderes por una mutación, lo que sí es posible es que algunas personas tengan rasgos totalmente diferentes de los demás debido a una mutación genética. Claro, miren que a pesar de que nosotros vemos las películas y decimos,
uy, qué chévere tener los poderes de este hombre, de esta mujer, que convertirse en otras personas, o volar, o leer la mente, o convertirme en un monstruo, o en algo así, o poder manipular el clima como una artista hace ahí, o como un personaje lo hace, ¿no? Decimos que chévere que genéticamente a mí me modificaran para tener esos poderes, pero resulta de que científicamente no es posible que a usted le genere un tipo de poder o superpoder a través de la genética. Pero lo que sí es posible es que a usted lo puedan modificar, tanto en los rasgos físicos como en los fisiológicos, y usted pueda tener una variabilidad que si es una variación que a usted le favorece, pues diríamos que es una mutación muy positiva, porque le favorece o le facilita alguna actividad. Pero puede ser también que la mutación o el cambio que le hagan a usted a nivel físico, fisiológico, no sea tan buena o no sea favorable. Y cuando no es favorable, pues lo que puede suceder es que a usted no le permita desarrollar ciertas actividades con facilidad, y eso lo exponga a usted a diferentes peligros e incluso la muerte. ¿Sí? Entonces miren que hay esos dos polos cuando hay mutaciones. Pero lo que no es probable es que usted por una mutación genere superpoderes. Eso ya es ciencia ficción, ¿no? Lo que sí es verdad que existen y son genéticas. Lo que no es que le den superpoderes. Hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿cierto? Bueno, aquí subrayé ADN y genética para que lo tengamos claro, lo recordemos. Miren, ADN es el famoso ácido desoxirribonucleico presente en los núcleos de cada célula que tenemos en nuestro cuerpo, tanto somáticas como sexuales, ¿no? Las células somáticas, pues todas las del cuerpo, y células sexuales, pues en la mujer vendrían siendo los óvulos, en los hombres pues vendrían siendo los espermatozoides. Pero en todos los núcleos está la información genética depositada en el ácido desoxirribonucleico o ADN, ¿sí? Aquí está, por eso se trata de la molécula portadora de los caracteres genéticos de los seres vivos, se encuentra en el núcleo de la célula, ahí está el ADN, ¿de acuerdo? Y el otro término que está aquí, genética, mírenlo aquí, se dice de la ciencia que estudia la herencia de caracteres que se transmiten de padres a hijos. Se usa la expresión para resaltar dicha herencia. Entonces, por ejemplo, cuando ven a un niño que se parece al papá, le dicen, no, y tiene la genética del papá, para no decir, se parece al papá. O cuando se parece a la mamá, dicen, uy, se parece mucho a la mamá, o tiene la genética de la mamá. Pero aparte de que utilicemos el término así coloquialmente o cotidianamente, genética es una ciencia y se encarga precisamente de estudiar esa transmisión de la herencia, tan de padres a hijos, ¿no? Y de hijos a nietos, etcétera. Bueno, esa ya es una ciencia que de pronto más allá la vamos a ver más detenidamente. Estamos aquí entonces, creo que estamos de acuerdo en qué es una mutación, ¿no? Una modificación en el ADN que genera un cambio físico o fisiológico en un individuo, ¿no? En un ser vivo. Entonces miren que las mutaciones son genéticas y tienen mucho que ver con el ADN y la ciencia como tal. Ahora miremos cómo se produce una mutación en los seres vivos. Veamos cómo se producen. Dice, todos los seres vivos tenemos como característica común un tipo de célula sexual encargada de la reproducción llamada cigoto, ¿no? Para que lo entendamos, cuando nosotros o cuando un hombre y una mujer, ¿no?, son partícipes de una fecundación, lo que sucede es que el gameto masculino con el femenino se fusionan o se combinan formando un cigoto. El cigoto es la primera célula que va a dar origen a un nuevo individuo, ¿no? Y el cigoto ya es la combinación de los dos en el proceso llamado fecundación, es decir, el cigoto es la finalidad de la fecundación y la etapa inicial en la formación de un nuevo individuo. Entonces el cigoto es la primera célula que ya tiene la información tanto de la mamá como del papá. Esta célula lleva en su núcleo toda la información genética que se va a heredar a un nuevo individuo, ¿no?
usualmente lleva parte genética del padre y otra parte de la madre. Miren que el cigoto ya tiene esas dos partes, ¿no? Fecundación, viene una parte de la mamá, viene otra parte del papá. Esa combinación genética comienza a generarse precisamente en el núcleo de esa primera célula, que es el cigoto. Hay ocasiones en que por alguna causa externa, ¿no?, o suceso en el ambiente, que puede ser accidental, esa carga genética que se lleva en las células se modifica y genera nuevas características. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que sucede aquí? Por ejemplo, miren, para ponerles una situación muy cotidiana, una mujer cuando está en embarazo, por ejemplo, no la pueden colocar a trabajar en una fotocopiadora de trabajo arduo, pesado, porque resulta de que las fotocopiadoras son una especie de radiadores, ¿no?, de un tipo de ondas que pueden ser perjudiciales en la formación del nuevo individuo. ¿Eso qué implica? Que esas radiaciones pueden cruzar hasta los núcleos de las células que están en formación y pueden modificar la configuración de los genes o la configuración del ADN que llevan en sí mismos, y pueden ocasionar una malformación en el bebé cuando nazca y que puede visualizarse ya cuando esté más grande. Entonces digamos que a un nivel de 4 meses o 5 meses ya es posible ver si va a tener alguna enfermedad de tipo congénito genético o un tipo de mutación. A eso le llaman barrido genético. Entonces miren que las mamás cuando están en gestación tienen que cuidarse muchísimo de ese tipo de radiaciones, porque son precisamente eso, sucesos en el ambiente, que en ese caso pues si se va a trabajar a una fotocopiadora no sería accidental, sino que sería pues una situación de peligro con exposición voluntaria. Pero puede ser, por ejemplo, un accidente. Recuerden que no hace mucho hubo una explosión muy grande, ¿no?, que fue precisamente de una sustancia, creo que nitrato de amonio. Pero asimismo hay explosiones que como en Hiroshima, Nagasaki, son nucleares y cuyas radiaciones pueden ser supremamente perjudiciales para la formación de un nuevo individuo. Pueden modificar el ADN. Y en esas modificaciones las mutaciones se van a hacer externas, se van a hacer físicas, y eso puede ocasionar pues daños en el individuo, ¿no es cierto? Esas modificaciones en las nuevas características son las que generan mutaciones. Entonces, cuando un individuo nuevo nace, tendrá características inusuales o diferentes al resto de individuos. Entonces miren que cuando nace, si no se hizo un barrido pormenorizado, el individuo puede nacer con características muy particulares, muy diferentes de los demás, y a eso se le llama precisamente mutación. Entonces, como para resumir, cuando hay un evento del ambiente accidental o pues que puede ser voluntario, o una exposición voluntaria a un tipo de radiación o una situación peligrosa que puede modificar el ADN, puede conllevar a que el nuevo individuo nazca con características diferentes de todos los demás, o lo que le llamamos características inusuales al resto de individuos. Si ese individuo nace con una característica diferente de todos los demás, entonces decimos hay una mutación, ¿no? Entonces, en ese sentido, miren que es de cuidado, ¿no? Y no son superpoderes como lo decía al principio. O sea, ya son modificaciones físicas y fisiológicas que pueden tener connotaciones muy negativas. Hay síndrome del sirenismo, por ejemplo, cuando los niños, niñas nacen pegados las piernas. Entonces miren que es una mutación mala, ¿no es cierto? El síndrome del ciclopismo, cuando el chica, el bebé, nace con un solo ojo. Entonces miren que esa atrofia, por ejemplo, una modificación que es diferente a todos los demás individuos, no es benéfica. Pero ¿será que hay mutaciones buenas? Pues miremos más abajo. Creo que hasta ahí pues espero esté como un poquito más clara la explicación, ¿no? Echemos una ojeada más acá. ¿Son buenas las mutaciones? Dice, en algunas situaciones, cuando hay una modificación en la información genética del nuevo individuo y nace y crece con características diferentes de los demás miembros de su especie, pueden suceder dos situaciones. Vamos a verlo en la siguiente página. ¿Cuáles serán esas dos situaciones? La primera,
Si las nuevas características con las cuales nació el individuo le permiten mayor facilidad en algunas actividades o procesos, se podría decir entonces que la mutación es positiva o buena. Claro, porque entonces esa modificación lo que hizo fue facilitarle algunas actividades. Entonces, en ese caso, pues la mutación es positiva, porque le facilita y eso le va a permitir vivir de hecho mejor y posiblemente más tiempo, ¿no? Sin embargo, dice el punto 2, cuando esas nuevas características no favorecen la supervivencia y el individuo muere por ese motivo, se dice que la mutación es negativa. Pues ya tenemos dos percepciones. Una es la mutación positiva y otra es la mutación negativa, ¿no? De hecho, aquí en el cuadrito, mire, están las mutaciones benéficas. Son aquellas mutaciones que aumentan la probabilidad de supervivencia del individuo aportando a la variabilidad genética. De hecho, este postulado es precisamente el expuesto por varios teóricos de la evolución que dicen que cuando la mutación le ha permitido a nuevos individuos vivir más fácilmente y desarrollar actividades de manera más optimizada, les ha permitido entonces que esa variabilidad siga coexistiendo y se siga desarrollando de tal manera que ha colaborado en la evolución. Entonces, esos evolucionistas son los que dicen que somos nosotros el resultado de una serie de modificaciones genéticas a través del tiempo que nos han permitido vivir de manera más sencilla y de manera más facilitada frente al ambiente. Entonces eso le llaman adaptación, o sea que nos somos adaptados genéticamente gracias a una serie de mutaciones que han venido dándose a lo largo del tiempo, ¿sí? Entonces miren que en ese caso la mutación es positiva cuando precisamente permite eso, que el individuo pueda vivir más fácilmente y desarrolle algunas actividades con mayor optimización. Y puede ser que la supervivencia se manifieste de manera más positiva. Digamos que los individuos pueden vivir más y pueden vivir mejor gracias a esa modificación. Pero si la modificación lo que hace es lo contrario, o sea que el individuo no logre sobrevivir mucho tiempo y se le haga difícil realizar algunas actividades que suelen ser comunes, pues va a morir muy rápido. Por ponerles un ejemplo, digamos que un león por alguna circunstancia nació con sus dientes muy pequeños y digamos que sus colmillos son muy pequeños, al igual que toda su caja dental. Entonces, ¿qué pasaría con ese león? Pues que seguramente no va a poder rasgar carne como lo hacen los demás, seguramente no va a poder cazar como hacen los demás, no va a poder comer y triturar tal cual lo hacen los demás, y en ese sentido el león va a tenderse a morir más rápido que todos. Entonces esa mutación viene siendo negativa. Pero si por el contrario, digamos que ese león desarrolló, aparte de los dos colmillos, otro que está ubicado en una zona muy específica, pues estoy siendo fantasioso, y que le permite desgarrar mucho más fácil la carne, pues seguramente va a comer más y seguramente va a comer más rápido, y eso pues le va a dar una especie de digamos que de ventaja frente a los demás de su misma especie. Entonces esa mutación vendría siendo positiva, ¿no es cierto? Y si los hijos de ese león nacen con el mismo diente, pues seguramente esa generación va a estar sobre los demás y va a sobrevivir mejor que los demás y va a comenzar a sobreponerse sobre los demás compañeros. Entonces decimos que en ese caso habría una adaptación nueva, la especie se ha modificado y los que tenían los dos colmillos van a tender a ir desapareciendo de a pocos, ¿no? Porque hubieron otros que les están ganando en ese sentido de competencia ecosistémica. Entonces ahí como que se ejemplifica en términos muy, digamos, figurativos el término de mutación positiva y negativa, ¿no? Entonces miren que en ese sentido, ¿ustedes qué creen cuáles son las mutaciones que se estudia en adaptaciones? Si ustedes ya lo pensaron bien, pues son obviamente las que se estudian son precisamente las positivas, ¿sí? Porque son las positivas las que permiten explicar cómo se adaptan las diferentes especies a determinados ambientes. Entonces digamos que antes el ancestro de los osos no debió ser de un color específico su pelo, sino que dependiendo de cómo se han ido adaptando, han ido mutando
y han ido adaptándose nuevamente, perdón por ser redundante, pero se han ido adaptando nuevamente al ambiente. Entonces, por ejemplo, existe el oso polar. El oso polar tiene el pelo blanco, aunque pues ya se sabe que no son pelos, son una especie de pitillos, por decirlo así, ¿no? Que le hacen absorber calor y al mismo tiempo le hacen disolver otro tipo de gases. Entonces miren que ese tipo de adaptaciones son modificaciones genéticas a través del tiempo que le han permitido a esas especies vivir en ambientes extremos, por ejemplo. Entonces, ¿quién lo diría que un oso puede vivir a temperaturas bajo cero tranquilamente? O puede dormir en la nieve, como lo hacen los lobos siberianos, por ejemplo, que son cosas que de pronto nosotros nos cuestionamos, pero que esas mutaciones les han servido a ellos para adaptarse y vivir, ¿no? Cosa que no lo podrían hacer otros organismos. Esas son mutaciones positivas que permiten explicar precisamente esas adaptaciones y a la vez permiten explicar la evolución o el evolucionismo, ¿no? Entonces miren que a veces esas modificaciones se van transmitiendo a los hijos y a los hijos de los hijos, y de esa manera pues se van adaptando, tal como les explicaba en el ejemplo del león. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice esta guía, chicos, y básicamente lo que tienen ustedes ahí en sus manos es una actividad muy sencilla, simple, pero que me va a permitir a mí ver qué tan ustedes lo han leído y qué tanto ustedes lo han entendido. ¿Sí? Miren, por ejemplo, ¿cómo crees que eran las vacas en la antigüedad? ¿Y cómo crees que se han ido adaptando hasta el día de hoy? Si usted lo piensa bien, las vaquitas tienen un cuento adaptativo de tiempo atrás, y ustedes se ponen a pensar, dicen, ¿cómo serían en la antigüedad las vacas? Porque no creo que hayan sido igual a como son al día de hoy, incluyendo los colores, ¿no? Porque los colores de las vacas dependen de las razas, y además dependen del entorno, ¿no? Pues si ustedes lo piensan muy bien, pregunten, indaguen a sus papás, a sus abuelos, ellos deben saber muchísimo de las vacas, y con eso ustedes van a ir interpretando más o menos cómo serían las vacas en la antigüedad, ¿no? Y que al día de hoy se han adaptado como las conocemos. Y esta otra pregunta que dice, ¿qué entiendes por mutación? Ya después de haberlo explicado en este momento, explíquelo ustedes con sus palabras, diga, a ver, para mí mutación es esto, y en un texto corto pero bastante conciso y concreto. Entonces miren que no es tan difícil, ¿no? Yo espero que lo hagan, y si tienen alguna duda, miren que aquí les dejo mi número telefónico, ya todos creo que tienen mi WhatsApp, entonces me pueden escribir sus preguntas por ahí y yo con mucho gusto voy a intentar dilucidar todas sus inquietudes. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, pues espero que lo hayan entendido, lo hayan comprendido. Me perdonan si tuve por ahí un desfase en alguna palabra, pero lo interesante es que ustedes hagan sus ejercicios y entiendan la lectura de la mejor manera posible. Entonces, que me les vaya bien y éxitos en el desarrollo de la guía. Nos vemos en una próxima oportunidad.